Mucho tiempo yo viví en la orilla sin saber que existía la profundidad. Por tanto tiempo yo pensé que todo se detuvo aquí y que no hay nada más allá. Hasta que esa voz oí y me dijo: levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos tan lejos como puedas ver. Dios te ha dado el poder. Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos y mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Desde entonces no es igual, ahora sé lo que es real. No quiero volver atrás. Ahora soy un vencedor. Su promesa me alcanzó. Ahora sé a dónde ir. Desde que esa voz oí, Él me dijo: levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos tan lejos como puedas ver. Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos y mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente con un rico café de la mañana con el pastor Yohoki Piñango en compañía de la amada pastora Yeriline Piñango. Buenos días, amados hermanos, amigos, compañeros, vecinos. Le está hablando la pastora Yeriline Piñango y le da la bienvenida a una nueva transmisión de este rico café de la mañana. Hoy creyendo en lo que Dios va a hacer, hoy demandando de parte de Dios una palabra que nos diga: levántate, levántate, porque yo estoy atento a ti. Yo no me he olvidado de tu llamado, de lo que he dicho que voy a hacer contigo. El Señor sigue llamándonos, sigue buscando la manera de cómo hacer que tú y que yo cumplamos el propósito que Él tiene para nosotros en esta tierra. Oye, Él sigue llamándonos a pesar de nuestros errores, nuestra falta. Yo hablaba con uno de mis hijos ayer y yo le decía ayer: mira, él me preguntaba, pero tú has cometido bastantes errores y tú has hecho bastante falta. Y yo dije: mira, Dios hizo un llamado a los 27 años. Y desde los 27 años yo he metido la pata. No una vez, varias veces. Así es. Pero yo me he dado cuenta hasta el sol de hoy, hasta estos 14 años que tengo caminando en este camino, que aún así Dios me sigue llamando y me sigue transformando y me sigue cambiando, porque la palabra de Dios dice que Él comienza una obra y la termina hasta el día de su regreso. Pastora, Él comienza una obra en cada uno de nosotros y la termina hasta el día de regreso. Por eso es que más de uno hasta se sorprende. Pero ese era el loquito de la iglesia. Ese era el rebeldito de la iglesia. O la familia de uno dirá: ese era el loco de la familia, la oveja negra de la familia. ¿Cómo es posible que ese hombre predique y hable del amor de Dios? Pero es que Dios empieza una obra en tu vida y la termina hasta el día de su regreso, porque de lo vil y menospreciado Dios escoge para avergonzar a los sabios, en lo que donde nadie te ve,
donde nadie te ve, el que menos ven en la iglesia es el que Dios está escogiendo. El que está escogiendo Dios es el que menos están viendo. Hay mucha gente sentada en la iglesia que Dios lo está preparando para su tiempo, no para el de nosotros. Porque nosotros no somos adivinos, como pastores nosotros no somos adivinos quién es o quién no es. Pero Dios le va a hacer un llamado personal, le va a hablar, le va a hacer un llamado impresionante a sus oídos. Y tenemos que estar atentos nosotros, jóvenes, adultos, tenemos que estar atentos cuando Dios nos llame. Porque no sabemos en qué situación estemos en pecado o estemos dormidos en la iglesia. Y podrán decir, pastor, ¿cómo usted va a decir estemos en pecado? ¿Cómo va a decir usted estemos en pecado si Dios llama a los que están ahí siguiendo y obedeciendo? Cuando Dios llamó al profeta para que ungiera a David, el profeta vio los hijos, los hermanos de David, los mayores, y todos eran fornidos, tenían porte de rey, de guerreros, y el profeta dijo, aquí está uno del rey de Israel, el nuevo rey de Israel. Y Jehová le dijo al profeta, no mire a tu parecer, no mire lo que está delante, porque Dios mira su corazón. Así es. El corazón que tú estás despreciando, sea familiar, sea de un hijo, sea de un hermano, sea de un primo, sea de un sobrino, ese corazón que tú estás despreciando te va a sorprender el día de mañana cuando Dios lo llame. Santo, claro que sí. Cuando Dios lo llame, tú lo estás despreciando, está bien, pero cuando Dios lo llame, ahí vas a quedar diciendo, es que Dios sorprende a uno. sí, Dios sorprende a uno. Así es, así es. Entonces vamos a ir al contexto bíblico, en este caso de Samuel. En tercera de Samuel, en Samuel 3, vamos a ir rápidamente a Samuel 3. Una palabra que bendijo mi vida y me ha tocado mi espíritu y me hizo traer convicción de muchas cosas de mi pasado y mis recuerdos también. Cuando yo escuchaba esta palabra, cuando yo recibía esta palabra y cuando leía este versículo, Dios traía convicción a mi vida. ¿Cómo dice, pastora? Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, Samuel 3:3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Samuel estaba qué? Durmiendo. Samuel se la pasaba durmiendo, prácticamente era un dormilón. Entonces tú ves un joven en la iglesia porque está dormido, o un hermano que se está durmiendo en la iglesia, o es un loquito. El profeta dice, Jehová, Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con profecía. O sea, Dios tenía un profeta ahí, pero Dios quería levantar uno nuevo. Pero el profeta tenía escogidos, el profeta tenía jóvenes escogidos en ese tiempo. Había escogido muchos jóvenes preferidos, sus hijos, tenía muchos escogidos. Pero Samuel era el loquito de la iglesia, pues. Ese se la pasa durmiendo, pero él se la pasaba metido en la iglesia. Así muchos jóvenes se la pasan metidos en la iglesia, pero aún no han tenido un encuentro ni un llamado personalmente con Dios. Así es. Y como aún no lo han tenido, el pastor o el líder ya ni le quiere prestar atención. Ese es el loquito de la iglesia. El joven Samuel ministraba a Jehová. Ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba aquellos días. Y había un profeta, Señor. Había un profeta. Había un profeta que era el que estaba guiando al joven Samuel más a los otros que estaban ahí. Y si ustedes nos vamos en el contexto bíblico, en el versículo 3 dice que Samuel estaba durmiendo en el templo. Y había un profeta, y el escogido de Dios estaba durmiendo. Imagínate tú una cosa de esa. Wow, poderoso. En muchas casas, en muchas iglesias, puede estar el pastor, están los líderes, estar la iglesia llena, pero puede escasear la palabra de Dios. Puede escasear la palabra de Dios. Y ahí donde Dios dice, bueno, yo voy a agarrar a aquellos más menospreciaditos, aquellos que están allá, que no lo miran,
y voy a hablarle a ellos, voy a despertar a la iglesia a través de esos loquitos. Yo recuerdo un hijo espiritual, ¿no? Un joven que yo le prediqué, que estaba en el mundo de las drogas, echado a perder, y él se levanta. Él se convierte, se enamora de Jesús, empieza a caminar con toda su fuerza y empieza a recibir, empieza a congregarse y empieza a dar lo que tiene de Jesús, empieza a contarle a todo el mundo lo que Dios hizo en su vida. Era como un loquito que quería contarle a todo el mundo, ¿no? Se parecía tanto a mí cuando yo estaba recién convertido, parecía un loquito. No tenía estructura, pero quería correr a contarle a todo el mundo que sentía algo dentro de mí que había cambiado, que ya no era el mismo. No, impresionantemente, pastor. Yo sentía que no era el mismo. Ese joven se le notaba ese espíritu, pero no tenía estructura. Ya va, relájate. Prácticamente yo me sorprendí cómo Dios empieza a cambiar a las personas, y ese joven terminó yéndose a otra parte. A otra parte se empezó a ir. Se iba a ir con los papás, iba a contarle, los papás estaban contentos, me llamaban y me decían, wow, gracias porque cambió a mi hijo. No, señora, yo no cambié a su hijo. Jesús está cambiando a su hijo y aún le falta. Y resulta ser que él, como ya no tenía dónde congregarse, tuvo que congregarse en una iglesia. Yo le digo, tienes que congregarte. Tienes que congregarte, buscar una iglesia donde prediquen el Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde hablen del perfecto amor de Jesús. Congrégate, pero no dejes de congregarte. Le digo, yo sé, no estás conmigo, pero no dejes de congregarte, pastora. Resulta ser que el joven empieza a congregarse en una iglesia. Los pastores, oh, qué bien, lo invitaban, ¿qué? Pero entonces en la iglesia ya no había él cuenta que en esa iglesia no había ese avivamiento, no había esa pasión de predicar, no había esa pasión, ese fuego de hablar de Jesús. Él dice, me dormía hasta en la iglesia. No había esa pasión, no había ese denuedo. Y entonces yo decía, Señor, tengo que hacer algo. La iglesia pequeña no crecía y el pastor decía, esos hijos del diablo en la calle perdiendo, si no vienen a congregarse en la iglesia, y la gente se descarría. Son hijos del diablo. Y él decía, pero el pastor Yoski no predica así. El pastor Yoski ayuda, bendice, abraza, ama, y ese manda a la gente para el infierno. Y él no entendía mucho esa parte. Pero él decía, tengo que congregarme. Llegó un momento que él estaba en su casa y el Espíritu Santo le habla y le dice, la iglesia está dormida. Está escaseando de palabra. Está escaseando de palabra. Dile a la iglesia que al pastor, habla con el pastor que la iglesia está escaseando de palabra, que necesita un avivamiento. Y él quería predicar. Él quería predicar y salir y decirle a la gente como se lo había enseñado. Él decía, pastor Yoski, yo quería salir a predicar el evangelio de Jesús en las calles. Y Dios me dijo, la iglesia está dormida. Y yo dije, mira mi hermano, usted tenía que orar primero, le dije yo. Él fue a hablar con el pastor. No todos los pastores somos iguales, no todos somos iguales, no todos caminan en una rectitud de amor, en un llamado de amor, y muchos caminan en un llamado de religión. Y él se acercó, pastor, yo sentí en el Espíritu que Dios me habló y me dijo que la iglesia estaba dormida, que tenemos que predicar el evangelio de Jesús y tenemos que salir a la calle. ¡Se me va de la iglesia! Era un hijo del diablo. Y lo reprendió. Ese hombre salió todo cortado. Y usted no viene a decir nada aquí porque usted es un hijo del diablo. Usted venía de las drogas. Usted no sirve para nada. Usted no sirve. Lo trató mal. Y ese hombre otra vez se fue al mundo. Y yo le estoy insistiendo, le estoy llamando. Y dice, pastor, pero mi llamado, el pastor Yoski, mire, yo me enfrié. Ese hombre me habló tan mal. La esposa también me habló tan mal. Me corrieron de la iglesia. Que yo no podía orar, que yo no podía solo sentarme en la iglesia a escuchar y ya. Y ahora no quiere levantarse. Ese joven no quiere levantarse, pero él tiene un llamado de evangelista. Y yo le insisto, mire mi hermano, que yo te estoy esperando, vente, congrégate conmigo. Es que estoy por aquí, estoy por allá, ya yo no sé, estoy descarriado y ya estoy haciendo lo malo de nuevo, pero no, levántate, que Dios te está llamando. Ese espíritu tuyo está dormido. Como Samuel estaba dormido. ¿Y qué hizo Dios? Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Mira.
Y corriendo luego a Elí, le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Él como no sabía, no conocía la voz de Dios, le dijo, él fue para donde el pastor. Dios te está hablando. Yo le decía, mira, tú tenías que orar. Yo le decía a ese joven, tú tenías que orar primero. Orar primero y el Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir tú con esto? ¿Qué me estás hablando? ¿De qué manera tú quieres que yo haga las cosas? Y él fue a donde, al profeta, a donde su pastor. Y el pastor le dijo, el profeta le dijo, yo no te estoy llamando, pero lo estaba llamando, era Dios. Y lo volvió a llamar. ¿Para qué me llamaste? Y le dijo, yo no te he llamado. El pastor le dijo, yo no te he llamado. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Segunda vez fue para donde el pastor. El pastor, este le dice, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Mira, aún no había conocido a Jehová. Muchas veces tú estás caminando en este camino. Yo recuerdo en este camino, cuando yo estaba caminando, yo recuerdo que yo recién me convierto en una iglesia. Yo me convierto en una iglesia, yo empiezo en una finca, para no decir muchas cosas. Y yo en esa finca me dice, bueno, tú vas a ser el líder de esta área porque usted se ve que está predicando, porque yo nací en el evangelio, pues. Pero yo me aparté también. A los 12 años yo me aparté. Pero a los 27 años yo realmente conocí algo distinto. Pero aún no conocía a Jehová. Aún no conocía a Jesús. Entonces cuando a mí me dicen, mira, vas a predicar aquí, eres el líder ahora me sacan de ahí, me dicen el pastor de jóvenes y tantas cosas, ¿no? Pero yo automáticamente yo sentía que había otro llamado. Yo no quería quedarme en cuatro paredes. Yo no quería encerrarme en cuatro paredes. Yo sentía que necesitaba una revolución. Yo necesitaba servir a Dios de una manera u otra, decirle a la gente que Jesús cambia a los seres humanos, las personas, los cambia los corazones. Había un llamado en mi vida que aún yo no sabía, porque Jesús me estaba llamando, me estaba pidiendo a grito. Entonces yo voy y empiezo a orarle a Dios. Dios mío, Señor, ¿a dónde me congrego yo? Yo necesito congregarme en la iglesia verdadera. Yo necesito congregarme en la iglesia verdadera. Yo necesito congregarme en la iglesia verdadera. Y entonces llamo a una persona que yo amo mucho. Yo la llamo porque ella tiene toda su vida en la iglesia verdadera. Y yo le llamo y le digo, aló, ¿cómo está? Dios me le bendiga. Oh, qué bendición, me alegra hablar con usted, yo la amo mucho, qué bendición. Bueno, es que yo me convertí, tú sabes que yo me convertí, estoy caminando, soy un nuevo creyente, pero quiero ir a la iglesia. ¡Claro! Tienes que buscar una iglesia que use falda, una iglesia que las hermanas usen falda. Esa mujer me dijo eso. Pero como yo soy nuevo, yo nací en esa iglesia donde usaban falda. Yo creía que Dios era eso. Pero Dios me estaba llamando. Dios me estaba llamando. Entonces yo dije, pues voy a salir de acá y voy a ir a la iglesia donde usan falda. Y me empecé a congregar en una iglesia donde usan falda. Esa iglesia donde usan falda, empezaban a predicar y yo estaba así en la iglesia. Y me dormía. Me dormía, pastora. Dormido me la pasaba. Y eso peleaban conmigo, el loquito de la iglesia, ay no, este hombre no, pero qué loquito nada, ¿qué te pasa? Y yo terminaba, era molesto. Entonces la mujer que me amaba le decía, llamaba a esa gente y decía, no, ese es loquito, tengan cuidado con él, pues ese es loquito. Además que me dice que me vaya para la iglesia heladera, le dice, no le pare mucho a ese loquito. Ese man está loquito. Pero yo seguía dormido en esa iglesia. La palabra que predicaban no me convencía. Era, arrepiéntete, pecador, hijo del diablo, vístete así, vístete asado, hay que vestirse así. La Biblia dice que el amor de Dios es perfecto y Jesús murió en la cruz por amor a ti. Y después que le leían que Jesús murió por amor a ti, la Biblia dice que tienes que vestirte con esto así, tienes que quitarte aquello, peinarte así, dejarte las piernas peludas, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y yo decía, pero eso no fue lo que leyó. Y terminaba dormido. Un día, que fue la última etapa, yo decía, Señor, revélame, Señor, ¿qué debo hacer? Quiero servirte, no quiero apartarme. Si sigo aquí en esta iglesia voy a terminar descarriado.
Voy a terminar descarriado porque no estoy recibiendo tu palabra, no estoy recibiendo de ti. Háblame, háblame. Háblame, por favor. Y yo en una habitación que vivía en San Cristóbal, yo estaba en una habitación en San Cristóbal y yo estaba así. Yo decía, Señor, ayúdame, Padre, quiero congregarme en una iglesia, quiero que tú me enseñes, que me estructure. Yo no sé nada. Yo leo la Biblia y no entiendo nada, no entiendo nada. Yo no la leo, yo dejo que el pastor la lea el domingo en la iglesia porque él la conoce, yo no. Pero ¿qué sabes tú si el pastor está predicando lo que está escrito o lo está sacando fuera de contexto para su pretexto? Entonces yo estoy orando y en una de esas siento una voz audible que me dice a mi oído, Maranata. Y yo dije, Señor, porque yo entendí que Maranata es Cristo viene. Y yo asustado, yo estaba escuchando un programa de la radio 102.1, como que era, la radio enlace, como que era, y yo escuchando la alabanza y se va la señal. Se fue la señal, pastora. Y yo escucho una voz que me dice Maranata. Y yo llamo a la persona que yo amo mucho. A la persona que me dijo que me fuera a congregar a la iglesia de falda. Y esa persona yo la llamo y me contesta, aló, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Ay, usted también se quedó, porque Maranata es Cristo viene, usted se quedó. Yo estaba asustado, el loquito estaba asustado, porque nos asustamos. Samuel terminó asustado. Él no sabía, no entendía, él corría donde el profeta, porque no entendía lo que le estaba diciendo Jehová. Lo estaba llamando, pero no conocía todavía la voz de Jehová. Y Jehová me estaba diciendo, tú quieres estructurarte. Yo decía, Señor, pero ¿cómo así? No entiendo. Maranata, Cristo viene. Y yo llamé a la persona, se fue la radio. Y la persona que llamo, que yo amo mucho, también me contesta, se quedó también. Yo y esa persona nos quedamos porque eso es lo que me habían enseñado desde niño. Yo estaba asustado, me quedé aquí por pecador y soy un hijo del diablo, me quedé. Pero ya Dios me estaba llamando. Dios me estaba llamando, pastora. Un día me acuesto a dormir y empiezo a soñar que estaba metido en una playa con unos pantalones de militar y una camisa blanca. Y yo decía, Señor, y había muchos con camisa blanca y con el pantalón militar, y nos metíamos hasta la playa a predicarle a la gente, a abrazarlo. Yo les hablaba de Jesús, pero yo no entendía porque yo no sabía nada. Yo era un peladito loquito, loco que predicaba. Yo solo quería decirle a la gente, Dios me cambió, yo siento que hay algo diferente en mi vida, Dios me cambió, nada, lo único que sabía decir. Y tengo ese sueño, y aún esa voz audible me decía Maranata. Porque Dios tiene un plan hasta en el ministerio, en la iglesia, en el profeta que Dios te llamó. Tiene un llamado poderoso. Hasta en el ministerio donde Dios te va a ubicar, donde Dios te va a poner, ahí va a ser un llamado donde tú te vas a sorprender. Y yo voy en una buseta, voy a buscar a mi niña chiquita y voy en la buseta, la fui a buscar para pasar fines de semana. Y voy en la buseta, voy en el transporte y la cosa, y cuando de repente voy por la vía, era un taxi, sí, estaba yo jovencito, era hasta joven, era un taxi, yo iba ahí. Y de repente estoy hablando con una señora que está hablando ahí, pam, estamos dialogando, estoy con la niña, y entonces en una de esas yo volteo y veo una iglesia que se llama Maranata. Yo de aquí mismo, pare, señor, pare. Y me bajo allí. Yo me bajo allí y yo dentro era un servicio de oración. Maranata San Cristóbal. Resulta ser que yo dentro era un servicio de oración, pastora. Y yo dentro y todo el mundo está hablando y santo, y se movían para allá y para acá. Yo me siento de último y decía, ¿y ahí qué? ¿Y ahí qué? ¿Será que esta es la iglesia? Pero dice Maranata, vamos a ver qué es eso. Yo no tenía ni idea. Porque yo lo que sé es que Maranata es Cristo viene. Yo era lo único que estaba pensando es que Maranata es Cristo viene. ¿Será que yo me quedo? Porque Cristo viene y yo me quedo. Era lo único que pensaba porque eso era lo que me había estructurado en mi mente. Los hijos del diablo se quedan cuando Cristo venga. Y yo empezaba a ver a la gente y orando para allí para acá, y orando. Y veo el profeta de Dios cuando llega. Un hombre de Dios que ya había visto por ahí en el mundo. Yo me le acerco, después que termina el servicio, me le acerco y yo, ¿usted me permite congregarme aquí? Claro que sí. Y empecé a escuchar palabras. Empecé a escuchar un día un hombre que pusieron en una pantalla a un amado
amado pastor, que amaba mucho como un padre espiritual, y yo no entendía nada. Y yo empiezo a escuchar a ese hombre que empieza a hablar de Jesús, de un Jesús, de un Jesús, de un Jesús. Y ese Jesús empezó a transformar a este hombre, ese Jesús que murió en una cruz, pero a mí me estaba metiendo tanta religión que no entendía nada. Pero cuando empiezo a conocer a ese Jesús, porque yo estaba leyendo los evangelios de Jesús, porque yo quería conocer, hasta me inscribí en un instituto bíblico y me rechazaron porque no tenía tercer grado de estudio, no era un hombre estudiado, me rechazaron. Te vamos a dar 3 años nada más y lo estudié, pero para conocer a Jesús. Pero cuando conocí a ese predicador, ese hombre de Dios que ha bendecido tanto mi vida, hablando del perfecto amor de Jesús, yo dije, aquí es. Porque yo quiero conocer ese hombre que me cambió, llamado Jesús. Y este hombre también está predicando. Y ahí empezó mi cambio. Y empezaron a sacar una revolución llamada el Evangelio Cambia. Y mi vida empezó a dar un giro, pastora. Porque joven, a ti mujer te digo, hombre y mujer, Dios no se ha olvidado de tu llamado. Dios no se ha olvidado de tu llamado. Se llama este mensaje. Dios no se ha olvidado de tu llamado. No se ha olvidado de tu llamado. Mira cómo pasó en la vida de José. Vamos a hacer un momentico a Génesis. ¿Cuándo era, pastora? Génesis, sí. 40, sí. Génesis 40, 23. Resulta ser que nosotros, los que conocemos un poco de palabra, los que no han escuchado, los que no, José era un joven soñador. Se la pasaba durmiendo y soñando. Pero ya Dios tenía un propósito con José. Resulta ser que José, los hermanos le agarraron rabia. Mucha gente te va a agarrar rabia, no te va a creer, no va a creer tu sueño, no va a creer el llamado que Dios te hizo, porque Dios te hace un llamado tan grande que ni tú mismo te lo crees. Pero José se lo estaba creyendo y los hermanos no querían. Y los hermanos se molestaron, familiares de él se molestaron y lo vendieron como esclavo. José cayó como esclavo, después que se colocó como esclavo, una mujer lo acusa de violación, lo meten preso y él conoce en la cárcel a 2 hombres, un panadero y un copero. Él le interpreta el sueño a esos 2, a uno le dijo, te van a ahorcar cuando salgas, y al otro te van a dar tu puesto de nuevo de copero, del rey, de Faraón. Pero no se olviden de mí y hablen con el faraón, porque ella quería salir de esa cárcel. Pero ¿qué hizo el copero? ¿Qué hizo el copero, pastor? Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Se olvidó de él. Mucha gente se olvida que tú estás en la iglesia, que tú no existes. Mucha gente en tu casa se olvida que tú eres la oveja negra y tú no existes. Esto no sirve, esto no lo cambia nadie, este nunca va a cambiar. Este va a morir, algún día lo van a matar, algún día se va a ir a la casa, o va a ir preso, o va a ir quedar loco, o se va a quedar solo y abandonado. Va a morir solo porque se olvidan de ti. Empiezan a sacar conclusiones y se olvidan de ti. Muchos se van a olvidar de ti. Y Dios aún no se ha olvidado de ti, porque Dios no se olvida de tu llamado. Dios sabía cuál era el propósito que tenía con José. Así es. José no lo sabía, pero Dios sí. Samuel también tenía un propósito, porque Dios lo estaba llamando a Samuel. Mira cómo vamos acá. Mira cómo vamos acá. Samuel, Dios lo estaba llamando y él iba donde el pastor, porque no conocía la voz de Dios. José, Dios le dio un don y tenía un propósito también, pero se olvidaron de él en una cárcel. Pasaron 2 años más, ¿no, pastor? 2 años. 2 añitos más olvidados. ¿Cuánto tiempo ha pasado tú? El hombre me decía, el joven que yo le comento, me decía, yo oro 1 año para que Dios me levante y no pasa nada, yo ya no voy a congregarme más. Ora un poquito más, yo le decía, ora un poquito más, que Dios no se ha olvidado de tu llamado, ora un poquito más. Yo había veces que yo me sentía fracasado porque las personas que yo amaba me decían, tú no sirves para nada, tú no vas a tener una vida, tú eres un fracasado. Y yo me lo estaba creyendo. Llegó un momento en mi vida que me encerré enfermo en una casa, torcido, enfermo, con 2 infartos, con 2 infartos que me dieron, y torcido con una ACV, torcido. Yo decía, yo no tengo futuro. Tienen razón la gente que me ama,
que dice que me ama, tienen razón, que yo soy un fracasado, que voy a morir solo, que yo no me cambia a nadie. Y yo me iba torcido a predicar el evangelio de Jesús, pero igualito me sentía un fracasado. Y Dios un día me dijo: levántate, sal de la tierra de tu parentela y te traeré aquí hasta cuando ya hayas sido transformado. Un día me dijo una palabra que yo me levanté en el espíritu, y cuando empecé a mover mis brazos, el hombre torcido empezó a enderezarse. Dios empezó a hacer un milagro en mi vida, que yo dije: Dios mío, tú realmente me sigues llamando a pesar del hombre que yo fui. A pesar de ti. Santo Jesús, poderoso. Y yo creía que Dios se había olvidado de mí. Mira como José en el 42, ¿no? 41 nuevo. Mira. Dios tiene un plan, y en el momento exacto Dios te va a volver a llamar. En el momento exacto Dios te va a volver a llamar, porque no se ha olvidado de ti. ¿Qué dice, pastora? Usted que es licenciada en arquitectura y lectura. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo... Porque Faraón tuvo un sueño que el país se estaba destruyendo. O sea que iba a tener una vaca gorda, eran 7 años de bendición, porque muchas veces Dios nos da un sueño, una visión, donde te está advirtiendo algo, y nosotros nos descuidamos, porque creemos que todo está bien. Si ese hombre, Faraón, no fuera agarrado a esa sabiduría, o no fuera sido, Dios no le fuera dado el sueño, ese país es barata. Mucha gente se muere de hambre, pero Dios mandó a un hombre. El profeta, el José, cuando el faraón estaba contándole el sueño a los brujos y a toda esa gente que ninguno sabía la visión, el copero dijo: ¿qué dijo el copero, pastora? Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Entonces el jefe de los coperos se acordó cuando él fue preso por sus faltas. José no estaba haciendo nada malo. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, los echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. El copero se acordó de José, pero hace rato decía la palabra, se olvidó. Muchas personas se van a olvidar de ti, pero esas mismas personas que se olvidaron de ti se van a acordar en el momento exacto y te van a hacer llamar. Te van a volver a llamar, pero van a ser usados por Dios para un plan y propósito, porque cuando José los llamó, José le explicó el sueño a Faraón, terminó siendo el rey y el que estaba apoderado, segundo al mando de esa ciudad, de ese país, de esa nación, segundo al mando. Y empezó a hacer con la sabiduría que Dios le dio, empezó a cuadrar todo, y hasta los hermanos llegaron, los familiares de José llegaron. José no los odiaba, pero ya porque él sabía su llamado. Él sabía su llamado, todo lo que sufrió, todo lo que vivió, todo lo que tú estás pasando y sufriendo, igual Dios lo va a usar, porque los que aman, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así es. Dios te está llamando, no se está olvidando de tu llamado. No te olvides tú de Dios. Así es. Mira por un segundo esta parte que me bendijo tanto en esta palabra. Mateo, pastora, vamos a ir Mateo rápidamente. Mateo 12. Vaya conmigo, pastora, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Deme unos 20 minutos más, ya casi terminamos. Por favor, no se vayan ahí, que se un momentico, no se vaya. Que un momentico, que yo quiero enseñarle algo que Dios trajo en mi espíritu, y para ti que estás escuchando hoy, porque Dios no se ha olvidado de tu llamado. Mateo 46, 12:46. 12:46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. Mira, es impresionante. Jesús estaba predicando, Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios. María y sus hermanos. Ay, Jesús tenía, María tenía hermanos, sí. La gente de los estudiosos conocen más de este tema, pero mi tema no es ese. Mi tema era que la familia de Jesús
Estaban molestos. Yo sé que tenían alguna cosita por ahí guardada. ¿Y por qué no estaban ahí con Jesús cuando estaba predicando? Porque los hermanos y su mamá no estaban cuando Jesús estaba predicando. Muchas veces tú vas a estar predicando y tu familia no va a estar. Tu familia no va a estar porque no cree en ti. No cree en ti. Mucha gente no va a creer en ti, ni tu propia familia. Pastora, no nos desenfoquemos de este. Un segundo. Presten atención acá. Porque Jesús no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de tu llamado. Mucha gente, tú vas a estar predicando. Yo estaba predicando torcido con un bastón. Yo iba a predicar en las calles de Caracas con un bastón torcido. Pero yo quería seguir hablando de Jesús, del que me cambió, pero yo era un fracasado. Yo no sirvo para nada. Yo me quedo soltero y me quedo solo. Pero Dios me volvió a llamar. Dios me llamaba una y otra vez a mi oído. Yo no te he dejado solo. Yo no me olvido de ti. Pero mucha gente no creía en mí, pastor. Así como Jesús. Jesús estaba predicando y mucha gente no creía en él. La mamá y los hermanos no estaban en la iglesia cuando Jesús estaba predicando. ¿Y qué dijo Jesús? La gente estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? Ay, Jesús no es que era un mal hijo. Porque muchas madres le dicen a los hijos: soy un hijo malo porque no me llama, no me dice nada. Pero no tienes ni idea cómo ese hijo te está amando y te está bendiciendo hasta en oración. Pero él necesitaba alejarse porque necesitaba hacer la voluntad de Dios. Y muchos hijos, como dicen en Éxodo, como que tú decides a quién servir: a los dioses de tus padres, a la religión de tus padres o al Dios vivo. Tú decides. Porque esto es para valiente, el que pone la mano en el arado. No, déjame despedirme de mis papás, déjame despedirme de mi familia. El que pone la mano en el arado y miras atrás no es digno de mí. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Escucha bien. Y extendiendo la mano hacia los discípulos, dijo: he aquí mi madre, he aquí mis hermanos. A los que estaban con él, al que le vine, tú sabes que la mamá y los hermanos lo mandaron a llamar. Muchos familiares tuyos te van a llamar. No Dios. Porque Dios te tiene un llamado. Dios te está llamando. Pero muchas personas te van a llamar. Que gente que llama, familiares, y te van a llamar y te van a decir: tú eres un loco, que vas a estar predicando nada. Tú no sirves para eso. No escuches. Porque tu madre y tus hermanos son los que... Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Estás escuchando lo que le dijo Jesús? Y eso era malo. Jesús amaba a esa madre. Pero él entendió: mira, pero si tú no estás aquí escuchando la palabra, tú no estás sirviendo a Dios, entonces ¿qué tú me vas a estar llamando? Yo necesito estar en los negocios de mi Padre. Yo necesito estar... No, pero tú no quieres a tus hijos, tú no quieres a tu mamá. Yo necesito servir a Dios. Mira cómo dice una palabra que bendijo tanto mi vida también. Ponle cuidado, que esto también te va a bendecir a ti. Cuando Dios me dijo una vez, ¿cómo es que decía allá? Voy a parafrasearlo. El que pierde su vida, la hallará. Pero el que la halla, la perderá. Yo dije: Señor, pero si yo te sirvo, si yo te busco, si yo predico tu palabra, si yo tengo tu llamado, mucha gente me va a dar la espalda. Mucha gente que amo me va a decir muchas cosas. Voy a perder familia, hijos, familia, gente voy a perder a mi alrededor. No importa, porque el que pierde su vida la hallará. O sea, lo que tú dejes a causa de Jesús, Dios te lo va a devolver 100 veces más. Porque Dios te hizo un llamado y no se ha olvidado de ti. Todo ese sufrimiento que tú estás pasando, toda esa hambre, todo ese dolor que tú estás pasando, que una persona que tú amas te ha dejado, te ha dado la espalda, Jesús te está llamando. Porque el que padre y madre lo dejare, Dios con todo y eso lo recogerá. Dios te está llamando y te está pidiendo a grito. Así es, hermanos. Miren, escuchen esto. Samuel era un joven que se la pasaba en la iglesia, pero él dormía en la iglesia, vivía en la iglesia, pero estaba dormido, no conocía a Jehová. Y Jehová lo llama, y como no conocía a Jehová, él entendía que era su pastor que lo estaba llamando. Sí. Sin embargo, el Señor lo llama 1 y 2 y 3 y 4 veces. ¿Tú crees que el Señor se ha olvidado de ti?
A ti, madre, que estás orando por esos hijos, ¿tú crees que el Señor se ha olvidado del llamado que le ha dado a esos hijos? Ellos van a la iglesia, asisten a la iglesia, están en la iglesia, pero tú los ves igual, pero yo no veo cambio en ellos, Señor. Pero papá, mira cómo están, yo oro por ellos, yo ayuno por ellos, yo sigo presentándolos de los días en ofrenda, Señor, y siguen igual. Pero el Señor no se ha olvidado, porque el Señor los llama, ellos no lo oyen, porque capaz están dormidos en la iglesia, porque capaz están pendientes de otra cosa, pero Jehová va y los vuelve a llamar, y los vuelve a llamar hasta que ellos los escuchen. Mira que yo estaba hablando de esto en estos días con mi mamá, y yo le decía, y me dice, ¿y cómo está? Bueno, ahí la llevamos arreada, mamá, pero yo sé que esa va a terminar enamorada del Señor, que no sé qué, porque ya yo le ofrendé mis hijos a Dios, y Dios va a hacer con ellos como Él quiera, y Él en su tiempo va a levantar. Viene y me dice, hija, ¿tú sabías que yo, desde que tú estabas en el vientre mío, te entregué a Dios? Y yo me quedo, wow, sí, mamita, yo no te lo había dicho, no, yo no te lo había dicho, pero yo desde el vientre te entregué a Dios porque yo pensé que no iba a tener hijos. Y yo pensé que no iba a tener hijos, y yo decía, y yo era una persona que no conocía a Dios, una persona que no era cristiana, una persona que no iba a ninguna iglesia, pero yo en mi intimidad con Dios, yo le dije, Señor, si tú no me vas a entregar hijos, si esta es la única hija que yo te voy a tener, yo te la entrego a ti, Señor. Una persona, como dirían los religiosos, una hija del diablo orando, clamándole a Dios y entregándole a Dios en su poca sabiduría espiritual un hijo a Dios. Y el fruto que iba a dar hoy. Y mira, yo le digo a mamá, wow, mamá, y después de tanto tiempo, todo el proceso que viví era un proceso de enseñanza donde el Señor me estaba guiando su camino y yo no lo sabía. Y mira dónde estoy ahorita. Y ella me dice, sí, mira dónde está ahorita. Y las cosas que faltan, porque Él me dijo que tú ibas a ser grande en su camino, las cosas que faltan por hacer. Pero cuando uno está, es importante, porque esa mamá que dice, pero es que yo no soy cristiana, ¿cómo yo voy a orar por mis hijos? Pero es que yo no voy a la iglesia, ¿cómo yo? El Señor no me va a escuchar. El Señor te va a escuchar. Una mujer, en medio de su desesperación, porque creyó que no iba a tener hijos, dijo, papá, el primer hijo que tenga es para ti. Una mujer que no iba a ninguna iglesia, pero ¿sabes qué? El Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Y Él vio ese corazón de esa mujer desesperada por un hijo y dijo, ¿cómo que dijo? Que así sea. El Señor en esa oración dijo que así sea, porque Él te está escuchando y Él no se ha olvidado de lo que Él te ha prometido. Y eso que me dijo mi mamá, me dijo, wow, yo creo y sigo creyendo en lo que Dios va a hacer en mi casa, en mi familia, en el ministerio. Porque si así, con esa mujer, que ella en ese tiempo no caminaba en el camino del Señor, el Señor la escuchó y le dio respuesta años más tarde con respecto a su oración. ¿Tú crees que no lo va a hacer conmigo o contigo o contigo? Sí lo va a hacer. Él no se olvida del llamado que te hizo. Él no se olvida de que te está llamando. Hay otro escenario donde hay mucha gente, pastor, y disculpa que me meta así pero hay otro escenario donde hay mucha gente que el Señor los está llamando, pero ellos siguen dormidos, desanimados. Ellos siguen diciendo, yo quiero un encuentro con Dios. Yo quiero, ora por mí para tener un encuentro con Dios. Ora por mí porque yo quiero que el Señor me use. Pero el Señor tiene rato llamándote. El Señor tiene rato tocando a tu puerta. Porque tú crees que ese pastor que te escribe un mensaje, tú crees que ese pastor que te envía un mensaje de texto diciendo, ven que hay un servicio poderoso, el Señor te quiere hablar. ¿Tú crees que esa invitación que te están haciendo a la iglesia, tú crees que esa invitación que te están haciendo para que vayas y prediques, tú crees que es el hombre? ¿O es Dios que te está tocando para decirte, hijo, te sigo llamando, ven a mí porque lo que voy a hacer contigo es grande? Es muy grande. Es muy grande. En estos días vamos a hacer un servicio de jóvenes. Sí. Poderoso. Así es. Yo lo sé, que vamos a hacer un servicio de jóvenes poderosos, estos jóvenes que Dios está poniendo en carga en mi corazón. Yo me sorprendía, Señor, pero yo cuando era un joven era un desastre. Ahora tú pones en cargo a estos jóvenes, pero Dios está llamando a esta juventud ahorita en estos tiempos. La juventud la está llamando. Está llamando jóvenes que van a revolucionar y van a hablar de ese perfecto amor de Jesús y van a, no, sin drogas, sin aguardiente y sin religión, sobre todo, sin religión, porque Dios está llamando. Mira, Samuel fue llamado por Dios, una y otra vez lo llamó, pero Samuel se volvió a dormir. Pero cuando lo llamó Samuel en el 19, pastora, ¿qué dice?
Bien. Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció a Samuel, era fiel profeta de Jehová. Se volvió un profeta. Ese joven se volvió un profeta. Este joven José se volvió un rey de una ciudad. Dios está llamando a unos jóvenes que Dios va a usar para revolucionar países enteros. Si tú oyes la voz de Jehová, tú oyes la voz de Jehová, unos profetas puestos por Dios te están diciendo, hombres y mujeres de Dios están llamando juventud para que empiecen a levantarse y escuchar la voz de Dios. No, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque hay jóvenes ahorita que se están destruyendo su vida en estos tiempos peligrosos, porque lo están despreciando mucha religión. Lo están despreciando las personas, su casa lo están despreciando, pero Dios lo sigue llamando. Dios lo sigue llamando. Quiebrame otra vez. Una y otra vez. Dios te sigue llamando una otra vez. Vamos a escuchar esta canción y vamos a orar para terminar, ¿no? Hay un servicio de jóvenes poderoso en estos días. Dios está poniendo de sentir en mi corazón y yo sé que Dios va a cuadrar todo. Escríbeme. Dime cómo hacer para participar en ese escríbeme, joven, dime cómo vas a hacer para participar en este servicio de jóvenes que vamos a tener, un compartir hermoso, un rato diferente con Jesús. Así es. Porque Jesús te está llamando, joven. Jesús te está llamando. Vamos a escuchar esta canción por un segundo. El del espejo no soy yo, lo que miran es solo la envoltura, la estructura pura que caminó de la mano de aquel que me formó. Hasta hoy he seguido tu huella y buscado tu rostro y no me avergüenzo de buscarte en mis noches en vela, de adorarte mi vida entera. Quiebrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Eso yo lo aceptaré en silencio. Quiebrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Eso yo lo aceptaré en silencio. Tanto que lucho por ser diferente, pero pierdo mi identidad entre la gente. Tanto que trato de matar al viejo hombre, pero cada vez que lo llaman él responde. Tanto arrepentimiento en mí cuando pienso en la cruz, tanta frustración sentí por no ser como tú, pero de repente vuelve con esa actitud, las mismas actitudes que un día pensé dejar en Jesús. Y la verdad es que me siento hipócrita y no quiero dar, porque pedí perdón si volvería a fallar. Alma mía, no lo todo es personal, pero me vi por dentro y realmente me cae muy mal. Te pido que me cambies, sí, pero me quejo. Te pido que me moldees y después me alejo. Me falta tanta humildad para ser tu respeto y dejar tu palabra. Muestre lo que soy como un espejo. Québrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Eso yo lo aceptaré en silencio. Québrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Eso yo lo aceptaré en silencio. Estoy harta de correr en dirección contra el madero. Estoy harta de engañarme con promesas en enero. Si anhelo tu voluntad de estar contigo es lo que quiero. Debo empezar por dejar de pensar en lo mío primero. Acepto que fallo en aceptar las cosas que me tocan. Rebelde en mi corazón, aunque por fuera esté tranquila. Quizás muchos no lo notan porque poco abro la boca, pero a veces no se tiene que actuar para en rebeldía. Yo quiero propósito y desobedezco, sin embargo no quiero lucir. Estar bien con tu plan, no quiero hacerlo. Si te pido lo que no me conviene, Señor, ignórame. Quiebrame, no me dejes seguir y transfórmame. Quebrántame. Si en algo no te agrado, examíname. Si en algo no te agrado, examíname. Eres el alfarero, ven y quebrántame. Si en algo no te agrado, examíname. Si en algo no te agrado, examíname. Eres el alfarero, quiebrame otra vez si es necesario, pero transfórmame.
eso yo lo aceptaré en silencio. Yo Necesito tanto tu carácter, Señor, para ser como tú. Así es, así es. Dios te está llamando, joven, adulto también. Dios te está llamando en estos tiempos peligrosos. No importa lo que has sufrido, no importa lo que has llorado, Dios te está pidiendo a grito a ti y a mí. Porque Él sabe lo que vamos a hacer en estos tiempos, la revolución, el nombre que vamos a levantar y marcar la diferencia donde quiera que estés. En tu país, en otro país, Dios te está pidiendo a grito porque Él sabe lo que tú puedes hacer. Aunque estés dormido, aunque estés apartado, aunque ya no sientas nada, Dios te está pidiendo a grito, levántate y mira a tu alrededor lo que está pasando y lo que tú puedes hacer, poniendo el Espíritu Santo dentro de ti para que Él hable por ti y revolucionemos y levantemos el nombre perfecto de Jesús en el mundo entero, porque mucha religión ha destruido corazones, ha destruido jóvenes. Así es. Levántate, porque este es el tiempo donde Dios te está pidiendo a grito. Ya basta. Aunque no entienda, aunque no sabe lo que está pasando, dile al Señor, Señor, heme aquí, Padre, úsame. No sé predicar, no, pero Jesús, el Espíritu Santo pondrá palabra en tu boca y levantarás el nombre de Jesús, porque el amor perfecto de Jesús es el que va a cambiar vidas y corazones. No lo vas a hacer tú, va a ser Jesús entrando en esos jóvenes, esos adultos. Dios les bendiga, Dios les guarde nuevamente con un rico café de la mañana. No olviden este servicio de jóvenes que vamos a tener estilo congreso. Es pequeño, pero es estilo congreso de jóvenes. Vamos a compartir, va a ser un compartir diferente, un parche diferente. Si estás desparchado, si estás aburrido, no sabes qué hacer, si te vas a una rumba a tomar, vamos a hacer algo diferente. Vamos a compartir, jóvenes, vamos a disfrutar en un ambiente distinto con el amor perfecto de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. No olviden el martes, nuevamente el martes, rico café de la mañana. Dios te está pidiendo a grito, Dios te está llamando a grito, Dios te está llamando, Dios no se ha olvidado de tu llamado. Él me dijo, levántate Y te mostraré lo que tengo para ti. alza tus ojos.